para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Ha sido una de las editoras más importantes O que sea, hay que en una este historia Te he país. traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos en este podcast, que está dedicado al mundo de los libros y a sus autores con el objetivo de que todos puedan conocer más a fondo a muchos autores que yo he tenido la suerte de tratar y de publicar. Y este podcast pretende acercarlos y además pretende también que nos traigan su libro más importante o su último libro. En este caso, la invitada que tengo hoy es Pilar Cernuda, que es decir palabras mayores en el periodismo y en la historia no solo de España, sino del mundo, porque ella como periodista que lleva 50 años trabajando, se dice pronto, Pilar, en el mundo, eh, viendo el mundo con sus ojos y con su criterio, tiene una historia apasionante. Vivió no solo en España, sino que ha vivido en Estados Unidos y además creo que es una persona excepcional. Yo creo que es de las pocas personas que conozco de este mundillo del periodismo de la que nadie habla mal y de hecho ella tampoco habla nadie, nunca mal de nadie, salvo de un par de personas que entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas. Decirles curiosidades sobre ella, que es adicta a la Coca-Cola, que le encanta la Coca-Cola, que es una mujer absolutamente libre y quiero que hablemos mucho de eso porque parece a veces que el feminismo y la libertad de las mujeres se ha inventado ayer y no es así. Y lo van a ver a lo largo de este podcast con Pilar Cernuda, que nos trae además un libro que nos viene al pelo para hablar de todo eso, porque es un libro de memorias que ella ha titulado Lo que yo recuerdo. Así que vamos a recordar y charlar con ella de toda su trayectoria y de este apasionante libro que por supuesto les recomiendo. Muchas gracias, Pilar, por Gracias, estar aquí. gracias a ti, Carmen. ¿Cómo se nota que somos amigas, eh? Que Bueno, somos amigas, nos conocemos desde hace mucho, muchísimo tiempo. pero a mí, o sea, yo soy muy sincera, quiero decir que admiro a quien admiro, evidentemente a gente que no me cae bien no viene a este podcast, también es verdad, en eso lo tengo que Es decir. lo que te iba a decir. Pero Sí. claro, obvio, este podcast no es un podcast, es un podcast que pretende acercar a gente a la que yo considero interesante y quiero compartirlo con todas las personas que nos quieran escuchar. Pero es que tú tienes todos los mimbres para eso, Pilar, y de esto quiero que hablemos porque llevas 50 años en la batalla. Claro, es que tengo tantos mimbres porque tengo muchos años, Carmen, tengo 76 años, que Sí, yo lo digo pero así. no, La gente, bueno, pero pero empezaste muy esto, joven. empecé no, no tanto, porque primero empecé a estudiar arquitectura. Esa Yo es siempre otra, quise sí. ser arquitecto. Luego yo Sí. entré en la Escuela Oficial de Periodismo, pues era de las mayores en mi clase. Era la clase que estaba Rosa Montero, por ejemplo, Carmen Chumarín, eh, mm, Andrés Averasturi, éramos muy pocos para lo que es ahora, pero muchísimos para lo que era entonces, 70 alumnos, ¿no? Pero sobre todo que tengo muchos años. No, pero Claro. claro, y vamos a ir por partes. De entrada, tú quieres ser arquitecta y Sí. devienes en periodista, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo empecé arquitectura en la Escuela Oficial en Madrid, en la Politécnica, y en aquella época no había selectividad, sino que la selectividad, por así decir, era primero de las carreras técnicas. Entonces, para pasar a segundo tenías que tener aprobado absolutamente todo. Yo recuerdo que el primer día de clase en arquitectura, que éramos 2000, yo creo, entre los diferentes turnos, eh, yo creo que fue, no me acuerdo si fue Javier Carvajal o Moneo, porque me dieron clase los dos, que nos dijeron el primer día de clase, los que estáis aquí pasaréis el curso que viene a segundo como unos 70. Los demás estaréis en primero en torno a 5 años. Yo luego les conocí a los dos y no recuerdo cuál se lo dije, ahora no me acuerdo cuál fue. Le dije, hombre, así no se puede empezar el primer curso de Hombre, arquitectura. no anima, Bueno, no yo cuando anima. estaba en tercero de arquitectura, que ya he probado ya casi todo, me faltaban dos, una lo probé y otra no la probé, que era la geometría descriptiva, que además me dio mucha rabia porque me encantaba, pero me salió mal el examen y me suspendieron. Entonces dije, yo no podía ni siquiera adelantar de la siguiente, de segundo, no podía hacer nada, ni podía hacer un curso especial de inglés, por ejemplo. Eso sí podría, pero no me servía para arquitectura tampoco. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Mi hermano estudiaba periodismo, me parecía divertido, empecé periodismo y me enganché en periodismo. Me enganché, aprobé la descriptiva, porque una tiene su orgullo, aprobé la descriptiva, y yo por siempre digo a todo el mundo, yo estudié primero de arquitectura.
pero bueno, es propia de la arquitectura, que no es una tontería. Claro, pero al final ganó el periodismo, o sea, Sí, abandonaste sí, lo tú abandoné, pero la acabé primero. O arquitectura, sea, a mí no que me quedó nada de aprobaste periodismo. primero, Sí, pero sí, entonces te sí, enganchaste en el periodismo sí. y en esa época entiendo que tanto en arquitectura como en periodismo no habría tantas mujeres. No, poquísimas, poquísimas. En periodismo ya más, pero en arquitectura muy pocas, muy pocas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando íbamos con pantalón nos miraban en arquitectura, y eso que era un mundo muy progresista, por así decir, porque era pues gente, pues, artistas, Sí, gente que tenía un sentido muy estético de la vida, y había mucha gente del PC en aquella época en la universidad, porque en aquella época estaban antifranquistas de verdad, comprometidos, era los comunistas, que era el partido, se llamaba el partido, y los democristianos. Yo no es cierto, conocí nadie habla ya de los nada, yo no democristianos. conocí nunca un socialista hasta que conocí a Felipe González ya en época antes de que se muriera Franco, que ya sí empezaba a estar en la clandestinidad, pero en la Universidad de Madrid no existían prácticamente, o sobrar prácticamente, vamos. Eran los que estaban comprometidos con Franco, eran comunistas que se jugaban la vida, y luego los democristianos, que no eran de izquierdas, pero era una gente muy demócrata y definían sus principios, y bueno, gente que luego fue ministro, como Íñigo Cabero, por ejemplo, pues gente que estuvo En la cárcel, desterrada, no, desterrada, desterrada. desterrada, Ruiz Jiménez, o sea, era una gente muy comprometida contra Franco. Ya que nadie se acuerda ahora. Nadie se acuerda, nadie. Ese Raúl Jiménez, además, fue ministro en época de Franco, fue un alto no se fue llegó a ser ministro, fue un alto cargo en época de Franco, y luego se dejó de ser franquista y se convirtió en un demócrata, ¿no? Como otros, por ejemplo, como la Lain Intralgo, o que eran catedráticos, o yo qué sé, había cantidad de catedráticos democristianos y que luego eran antifranquistas, absolutamente antifranquistas. Tú fuiste testigo en primera fila por tu actividad periodística, porque empezaste a trabajar ya en cuanto estudiabas. Creo recordar que trabajaste en Mundo Joven Sí, y Mundo Joven. trabajaste, luego ya te metiste haciendo grandes entrevistas y también en el tema político. Sí, Tú eres una gran conocedora de todo lo que pasó en ese momento. sí. ¿Qué sensación tienes ahora? ¿Piensas que la gente que no la ha vivido y que no y que es más joven conoce lo que pasó o se está distorsionando? Se está distorsionando, absolutamente distorsionando, pero porque hay un gobierno y unos dirigentes políticos que quieren distorsionarlo, porque se quieren, eh, eh, para hacerse valer. Mira, me dices, ¿qué sientes ahora? Va mucho más allá de la destrucción. Tengo absoluta angustia vital, de verdad. Además, los que tenemos hijos, yo tengo una hija, em, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué país le estamos dejando? Es un espanto, es gente sin escrúpulos, sin moral. Yo le he dicho alguna vez a un dirigente del PP, le digo: "No os hagáis ilusiones. Es imposible ganar a alguien que no tenga principios. Siempre va a llegar allí a donde tú crees que jamás podría llegar, pues porque hace falta ser un inmoral". Pero lo estamos viendo. Cuando tú eres periódicos del día, dices: "Bueno, ya más de esto no puede ocurrir". Pues ocurre. Porque cuando alguien tiene eso, falta absoluta de principios y además ambición absoluta de poder, entre otras razones, porque tampoco tiene muchas otras cosas que hacer, ¿no? ¿Te crees tú que estamos en manos de unas personas con una mente privilegiada, ¿no? O con una formación excepcional? La tuvimos, pero ahora ya no. Es un gobierno de mediocridad. La excepción es gente que tenga currículum y que tenga un poco de sentido de Estado, ¿no? Entonces, pues claro, yo he conocido los grandes personajes de España y he conocido muy bien a Pedro Sánchez. Yo me llevaba muy bien con Pedro Sánchez, hasta que le descubrí que mentía, lo cuento en el libro. Sí, sí. Me mintió en algo estúpido, además, y aún era secretario general del partido, pero todavía no era presidente de gobierno, y se lo dije a Pedro, con el que llevaba muy bien. Digo: "¿Pero cómo me has podido mentir?". Entonces, cualquier persona normal te dice: "Vamos a ver, ¿en qué te he mentido? Vamos a hablar, vamos a tomar un café o una Coca-Cola". No, no, si dio la vuelta, estuvo 2 años sin hablarme. A mí ya me daba la risa, digo: "Hay que ser idiota para estar 2 años sin hablarme porque le miento que me había mentido". Y hasta que fue presidente de gobierno, que entonces cuando fue presidente de gobierno me llamó corriendo Iván Redondo para decirme: "Mira, que el presidente quiere comer contigo y con 2 o 3 periodistas". ¿Qué pasa? Que yo escribo todos los días en 30 periódicos y como había hecho campaña electoral, se daba cuenta que la gente no lee los grandes periódicos nacionales, esos son los muy cafeteros. Normalmente lees el periódico de tu provincia, de tu pueblo, y luego si eres cafetero, pues lees un periódico nacional, y entonces le interesó, pero es terrible lo que está haciendo, es terrible. O
sea, que tú consideras que desde que tú has empezado a observar la realidad española que fue tras la muerte de Franco, Sí, con la llegada de Adolfo Suárez, sí, etcétera, todos los presidentes de gobierno, este es el peor presidente que tenemos. pero con mucha diferencia sobre los demás, con un culpable previo, ¿eh? Las bases de esto que está pasando las ha puesto Zapatero, que es hombre también de dudosa moralidad, ¿eh? De dudosísima moralidad. La prueba tenemos en cómo está apoyando a Maduro, Maduro. y no es solamente por razones económicas, que también, o como está en este momento fascinado con China. Bueno, sí, ahora mismo Bueno, somos claro, claro, claro. amigos. Averiguaremos por qué, como hemos averiguado Lo de Marruecos. de Marruecos, no. Averiguemos lo que está pasando con él en Venezuela. Te lo cuenta toda la gente de Venezuela y de fuera de Venezuela. Y no es solamente un problema de dinero. Hay mucho más, hay mucho más. Y Pilar, si eso es así, ¿por qué seguimos con Sánchez? Pues porque la gente se cree sus mentiras. Y se cree además que el PP es lo mismo que Vox, que es la extrema derecha. Y que pues si vamos a estar un año entero con esa inmoralidad absoluta, que es explicarnos lo que pasaba con Franco, para decir a continuación, si votáis al PP, si no estamos nosotros, esto es lo que va a pasar. Oiga, no. Oiga, no. Esto de decir, es la conmemoración de 50 años de Franco. Bueno, yo cuando lo leí, dije, hombre, qué bien. Porque dice, se llama España en libertad. Digo, qué bien, hombre, va a hacer una cosa seria Pedro Sánchez, el presidente. Va a poner en valor la transición, porque la libertad en España empezó con la transición. Este se lo ha inventado eso. Entonces, como hubo críticas diciendo, oiga, que esto no va de la transición, dijo, no, esto lo que va es de explicar que era Franco, con todas las barbaridades que hizo Franco, y una dictadura pura y dura, con una estupenda convivencia social para los que estaban bien, y bien cercanos al franquismo, y luego, evidentemente, en economía sí, ahí no fue muy bien con él, porque tiene una serie de ministros tecnócratas que estarían de economía, pero luego fue la falta absoluta de libertades. Yo cuando lo cuento a la gente de las siguientes generaciones, lo que yo no podía hacer, se mueren de la risa, porque eran del morirse de la risa, pero cuando te comprometías políticamente te podía costar la vida. Eso es así. Entonces, lo que hace es contar lo de Franco, y a continuación, quien ha presentado esa conferencia o ese documental, te dice, ojo, que esto que puede pasar. Claro, esto es una inmoralidad, insisto, una inmoralidad. Una No, no, inmoralidad. es terrible, sobre todo porque estamos dirigiendo, manipulando a la gente con algo que no es verdad. Me recuerda algo que en el libro también me hizo mucha gracia, y es que en los desayunos, bueno, quiero que luego hablemos de los desayunos del Rich, Sí, que me parece apasionante, pero creo que esto fue en Crónica, en el sí, grupo de periodistas que recibís a personajes importantes, a todos. estuvo Pablo Iglesias y cuentas con mucha ironía que os explicó la Sí, transición sí, a vosotros, sí, sí, que la habíais vivido en primera sí, persona. sí, sí, Pues sí. esto es un poco lo mismo, ¿no? De alguna Igual. manera, Pero manipular. efectivamente, pero controlado, no, no lo manipulan, porque cuentan de verdad lo que fue el franquismo, en su parte más negra, pero lo que hacen es identificarlo con el PP. Hombre, no. Hombre, no, hombre, no, que hay gente en el PP espléndida y con una biografía absolutamente impoluta, demócrata, cosa que usted no lo está haciendo. Aquí está tomando decisiones que son absolutamente antidemocráticas, como colocar amigos al frente de las instituciones del Estado sin respetar las normas, ¿eh? Eh, ha tenido bloqueadas 5 años el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que también lo tuvo bloqueado el PP, porque no se ponían de acuerdo en cómo nombrar a los jueces, cada uno quería poner a los suyos, pero yo creo que tenía más responsabilidad quien estaba gobernando, pues se le supone que tiene más sentido de Estado. Pero es que una vez que han llegado al desbloqueo, con un acuerdo, ahora no cumplen las condiciones de ese bloqueo, que es que se iba a cambiar la fórmula de elección. Pero no solamente esto, ha conseguido que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que es quien administra a los jueces, y que es del ala progresista, y que fue elegida no elegida, propuesta por el PP, porque sabía que no iban en ningún caso a conseguir que fuera alguien del PSOE, porque no tenía la mayoría, proponen una del PP, perdón, progresista, y esta ahora está junto al juez de Sumar,
apoyando las iniciativas contrarias a las que está haciendo el ala progresista, porque están haciendo, pues quieren colocar a los jueces de su cuerda en las salas del Supremo, en las audiencias provinciales más importantes. Es decir, es un escándalo lo que estamos viviendo. Es una dictadura. O sea, están haciendo lo que ellos denunciaban en Orbán, el presidente húngaro, que además tuvo sanciones de la Unión Europea porque intervino en los nombramientos de los jueces, o lo que está ahora con Trump. Trump nombró, antes de marcharse en la primera legislatura suya, el primer mandato, nombró a la presidenta del Supremo de Estados Unidos, que además es un cargo vitalicio, y lo pusieron a parir desde el PSOE de aquí, desde el PSOE sanchista. Y ahora se hacen lo mismo ellos. Colocan a una persona de su cuerda al frente del Tribunal Constitucional y además llevan al Constitucional leyes que no pertenecen al Constitucional, sino a los jueces, al Supremo. Porque es que la gente piensa que el Tribunal Constitucional es el tribunal de mayor instancia. No, el de mayor instancia es el Supremo. El Constitucional es otra cosa. No. El Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional, no tiene competencias. O sea, es un escándalo lo que estamos viendo en España. Entonces, a lo mejor la gente la aburro, pero quiero que sepan estas cosas. No, me parece muy importante que Claro. gente que ha conocido y ha vivido en primera persona toda la historia de España reciente, desde luego, tú has escrito muchos libros, este es su último libro que recuerda su vida, pero Pilar tiene, no sé, 30, ¿cuántos libros? O 15 o 20. 24, 25, Bueno, por ahí, es sí. decir, has escrito de el rey Juan Carlos varios libros, Sí. de la transición, de Felipe González, Sí. es decir, has escrito de Rajoy, Sí. de todos los presidentes, de todo lo que has vivido, y que llegues a la conclusión que estamos en un momento dramático, preocupante, Sí. incluso me dices, de angustia de lo que está pasando, y luego tú notas en la calle que tampoco pasa nada. O sea, no, ¿qué se puede hacer ante eso, Pilar? Salvo contar la verdad, por supuesto, pero ¿qué se puede hacer? Pues no votar a Pedro Sánchez. Está tirado. Pues, Está tirado. Porque más, bueno, ha perdido muchísimos votos. Es la primera vez que tenemos un presidente que no ha ganado las elecciones. Pero sí. ¿qué es lo que ha hecho? Automáticamente salía con aquellas que juró por sus muertos que nunca iba a jurar, pero es que iba a gobernar. Pero es que además te explicaba con los argumentos que yo te estoy poniendo ahora, eran los que él utilizaba para decir, yo nunca podré gobernar con estos. Por eso te decía yo antes, nunca vas a ganar a alguien que no tiene principios, que los pierde y tanto miente, engaña, hace lo que dijo que nunca iba a hacer, con tal de mantenerse en el poder. Y el PP que está enfrente, digo el PP porque es el partido mayoritario que podría aspirar a ganar las elecciones. Es que les ganó. Bueno, y que les ganó, sí, les ganó, claro, pero les no ganó. gobierna. No O sea que gobierna. al Y final, además porque hicieron muy... O sea, se lo he dicho a él y lo digo permanentemente. Vamos a ver, tiene un candidato muy bueno, que es Feijóo. Yo soy gallega y sé lo que ha hecho por mi tierra, por Galicia. Ha sido un gran candidato, un gran presidente de Galicia. Y vino aquí, pero claro, Galicia no es de España y hay que tener otro tipo de cabeza política. Eso es indudable. Y Feijóo ha nombrado un equipo muy débil, con poca experiencia. Yo creo que de la Ejecutiva Nacional pues hay 2 o 3 que realmente valgan la pena. Y luego le falta un estratega, con uno solo es suficiente, pero alguien que sepa estrategia política. El día que Sánchez, bueno, el gran éxito apoteósico de Feijóo fue las elecciones autonómicas y municipales. Nunca un partido ha tenido tanto poder, porque tenía las capitales prácticamente de todas las provincias, sí. los ayuntamientos, y tenía más de la mitad de los gobiernos regionales. No hay ningún partido con tanto poder regional en la historia democrática, ninguno. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez, que tenía un estratega muy bueno, que se llama Miguel Barroso, el exmarido de Carmen Chacón, que ha muerto hace 2 años aproximadamente? Le llama Miguel Barroso, se reúne con el Moncloa la noche electoral y dice, mañana anuncia que convoca elecciones. Es una jugada magistral. ¿Qué es lo que hace Feijóo? Sigue adelante con las negociaciones con Vox, cuando ese día tenía que haber cogido un teléfono él a cada uno de los responsables regionales de su partido y decir, parad todas las negociaciones con Vox, todos. Y si le dice el de Valencia, Mazón, siempre sale Mazón, le dice, es que tengo un proyecto, unos plazos fijos que se acaba con, dice, ni plazos ni gaitas, ya arreglaremos las plazas, para todo. Habría cortado de cuajo la estrategia de Sánchez. Sánchez quedó bien en esas elecciones, tuvo más de lo que se preveía y Feijóo menos, porque se pasó la campaña electoral entera de 50 y tantos días los socialistas diciendo votar PP es votar Vox. Bueno, pero eso no es verdad.
no es verdad, pero como Sí, la gente se lo cree. claro, se lo cree porque Feijóo hizo mal, Ya, Feijóo porque no estuvo a la altura. su gente siguió negociando con Vox. ¿Y no crees tú que aparte del relato, que esto es una palabra que yo sinceramente no recuerdo y me encanta la política, pero antes no se utilizaba, y ahora resulta que el relato gana por mayoría cualquier debate, cualquier historia, cualquier cosa que te cuenten, ese relato está también sustentado, yo creo, en un control de los medios que me gustaría como periodista que tú me dieras tu opinión sobre la libertad de expresión que tú has vivido, porque yo creo que ahora hay también un control de los medios muy férreo. Y tú, que es una cosa que también me gustaría que contaras, cómo en la transición, que yo creo, tengo la impresión de que en estos principios de la democracia había más libertad de expresión. Tú tenías este grupo que a mí me parece fascinante y que quiero que lo cuentes, de mujeres periodistas que crean una cosa llamada los desayunos del Rich y que permite conocer a personajes de primera fila, tener una información, etcétera. Yo no sé si eso ahora sería posible o cómo se controla esa información. Me gustaría que explicaras un poco cómo fue lo de los desayunos del RIT y cómo acabó, que también fue por culpa de Pilar Urbano, Urbano, que fue la que se carga ese grupo, sí. lamentablemente, y también la fuerza del off the record. El off the record es ley y ahora pues no sé si es ley también. O sea, si se han ido los principios también en la prensa o no, si la prensa digital. O sea, me gustaría que hablaras un poquito de esas cosas. Son muchas cosas lo que has Ya lo metido en sé, la misma en la pregunta. misma, sí. Primero, la libertad de expresión, sin ninguna duda, ni color lo que pasa ahora con lo que pasó en los años anteriores. Eh, Era una apuesta firme y sincera de todos los partidos políticos y de los periodistas que estamos en aquel momento. Y eso ahora ha desaparecido. Vamos, porque interesa lo que tú lo acabas de decir, controlar a determinados medios, porque cuando tú estás en precariedad política y la gente es consciente de que no tienes la capacidad de gobernar como debe ser gobernado un país democrático, pues entonces utilizas a medios afines. Entonces estás hecho con el poder. El grupo Prisa, que era el grupo más importante que había Sí. en España, de mayor credibilidad, pues bueno, te hiciste después del error, además del grupo del Partido Popular, que hizo unas concesiones con televisiones a Prisa, que ahora se le echan en cara incluso gente del propio Partido Popular, que ahí yo creo que cometieron errores, precisamente por su respeto a la libertad de expresión y que todo el mundo tenía derecho a tener, cualquier grupo, aunque fuera de la oposición, tenía derecho a tener parte del pastel del reparto de las licencias para televisiones y emisoras de radio, ¿no? Por ejemplo. Eso ahora no existe. Ya no existe porque ahora ya el control es brutal por parte de los medios de comunicación de gobierno actual respecto a los medios de comunicación. Lo que ha pasado en televisión española es indecente, absolutamente indecente. Tú no puedes hacer ahora un consejo de administración de televisión española con responsables de comunicación y jefes de gabinete y ministros y el propio presidente de gobierno. Es que en ese consejo está la jefa de gabinete de Zapatero. Pero hay jefes de comunicación y gente de comunicación del partido, entre otras cosas. O sea, eso es indecente, insisto. Y luego llenas de publicidad y que eso es dinerito, pues a periódicos no solamente de papel, que tienen sus propias páginas principales, que es lo que de verdad se sigue, porque el papel está en decadencia, pero das mucho dinero a periódicos digitales que se han convertido muy potentes, porque es, por ejemplo, en unos casos con dinero y en otros con exclusivas, que eso es importantísimo. O bien haces una selección de a quién convocas a ruedas de prensa, a quién te llevas a viajes, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero se va, yo qué sé, el ministro de Defensa, el presidente de gobierno se va a Afganistán a ver a las tropas. Entonces se va en un avión militar español, entre otras razones porque hay que controlar determinados posibles peligros. Lo digo porque yo he oído todo eso. Y ahí se convoca a todos los medios y mandan a quien quieren. Eso ya no existe. Ahora van a los medios que ellos quieren, a veces meten uno más de otro medio crítico más cercano al PP, pues para que sea la excusa de que hemos llamado a todo el mundo. No, eso es vergonzoso como se hacen esos viajes. O incluso a encuentros con el jefe de gobierno, con algunos ministros, con los periodistas que van elegidos. Entonces, esa es forma de comprar información también, que es pertenecer a ese grupo de privilegiados. Y luego hay auténticas campañas de desprestigio personal, no solamente contra los políticos que no son de su cuerda, sino contra periodistas.
No solamente te excluyen de determinadas informaciones, sino que hay campañas contra ti. Bueno, sí, Pilar Cernuda, ya sabéis de quién es amiga, ya no sé. O sea, son cosas inconcebibles, pero estamos viéndolo en España. Y a todos hay que sumar las redes sociales. Yo no estoy en ninguna red social. Y además soy anti redes sociales. Porque yo quiero saber poner cara y ojos a quien escribe las cosas, para saber de dónde vienen o para saber su propia ideología, cómo puede influir en una información para que yo lo sepa. Puede ser una persona que está en la que se está dando una información en un medio con un criterio tan responsable, tan cercano como el mío, o tan responsable, ¿cómo se llama esto? Válido como el mío. Pero yo creo que la gente tiene que saber quién escribe esa información, porque sabes entonces si hay algo detrás o no hay algo detrás, si es una persona absolutamente aséptica, es una persona que tiene condicionamientos. Entonces, que a mí se utilicen, sabemos que la mitad de las cosas que aparecen en las redes sociales son mentira. No que sea mentira, es que están condicionados por magnates y hasta por algoritmos. O sea, no cabe ninguna duda a nadie de que Hillary Clinton aparecieron el día antes de las elecciones en Estados Unidos una información que procedía de Rusia y perdió las elecciones frente a Trump. Eso está completamente demostrado. Como ese auge de la extrema derecha lo está moviendo países absolutamente dictatoriales. Putin, el poder que tiene es inconmensurable para mover peones en el mapa político y utiliza las redes sociales. No es casual que en este momento los grandes redes sociales, los grandes dirigentes de las tecnologías del mundo estén apoyando a Trump, porque no puede permitirse el lujo estar en contra. Entonces, todo eso es machacarnos vivos a los que estamos defendiendo la libertad de expresión. Lo tenemos muy difícil. No, es muy difícil. De todas maneras, los políticos también hacen uso de las redes sociales. Hay gente que hace, es decir, hay mucho intoxicación en las redes sociales, Sobre todo en los partidos ultras, de la pero ultraderecha y la ultraizquierda. son las que más La controlan. que más controla. Pero es verdad que todos los políticos, ahora mismo, su poder de penetración en redes sociales. Trump dijo el otro día, que lo vi así en Sí, dijo, no va a quitar TikTok. Y dijo algo sí, así como, no sí. lo puedo quitar porque el voto joven que Claro, me ha dado el poder está en TikTok. Yo no claro. lo puedo quitar. Mira, claro, que TikTok es China, como sabemos Por todos. supuesto. Claro. Son jóvenes, pero hay que repetirles muy bien que sí, pero que sepas que estás. Mira, estoy leyendo un libro ahora que me está dejando absolutamente impactada. Es una historia real sobre un personaje que existe, se llama El mago del Kremlin. No sé si lo has leído. No. Bueno, pues léelo, Carmen. Bueno, me encantan las recomendaciones de No, Pilar, siempre no, son buenas. no es muy largo, además no tiene ni El 300 mago del páginas. Kremlin. El mago del Kremlin. Está escrito por un periodista italiano y ha hecho una biografía mm, eh, es decir, es ficción, pero es una biografía del que llamaban el mago del Kremlin, que es el hombre que asesora a Putin en todo. Durante años se le ha equiparado a Rasputin, pero con una cabeza excepcional. Entonces supone que esta biografía, este personaje contado por él mismo, es, insisto, el propio autor del libro, que se llama Giuliani no sé qué, cuenta que es ficción, pero lo que cuenta es tan real. Te cuenta una a una la historia de los magnates, lo que hacen, lo que no hacen. Yo me he pasado el libro entero viendo a continuación en internet si lo que contaba era cierto. Es verdad que a fulanito le cortaron la cabeza, no sé qué. Es normal que a menganito le pusieron una trampa con una señora que iba a hacer no sé. Y todo forma parte de la historia. Pero cuando lo ves junto te das cuenta de cómo nos están manipulando. Ya. Y cómo elevan a personajes terroríficos en todos los sentidos, con falta absoluta de moral, y cómo luego en cuanto no son necesarios, se los cargan, pero se los cargan cargándoselos, vamos. Sí, 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 Todos sí. estos que se han cargado con ese gas, con esos gases, Sí. todos previamente habían sido los inseparables de Putin. Todos ellos. Y cómo o sea, te va a encantar. Es No, peor lo que una voy a novela, mejor que una novela policíaca, vamos. Estoy convencida, pero no nos has contado, que a mí me gustaría que la gente que Lo de escucha los este podcast. grupos, los Sí, grupos. sí, porque quiero que cuentes un poco, que yo tengo la impresión de la diferencia y también del poder que en ese momento vosotras teníais en la opinión, gracias a eso, o sea, encuentro entre mujeres Sí, que facilitaba un contacto muy directo con los protagonistas de sí. la historia. Hay un precedente. Antes de los ayunos de Rey se montó el grupo Crónica.
Entonces, ahí nos juntamos un día 8 o 9 periodistas que hacíamos información política, y creamos un grupo que sobre todo dijimos, vamos, si nos sumamos, éramos todos personas conocidas ya, estábamos empezando a despuntar en la transición, si sumamos nuestros esfuerzos podemos traer a gente importante. Y se creó el Grupo Crónica, que luego llegamos a ser 15. Ahí estaban pues todos los nombres que tú te puedes imaginar, y luego de mujeres, Natibel Preciado y yo. Y no es que estaba cerrado a otra gente, pero como empezamos los primeros, tampoco había muchas mujeres en aquella época. Y eso funcionó, bueno, se ha funcionado hasta la pandemia, que hemos estado casi 50 años reuniéndonos todos los jueves en el Hotel Miguel Ángel, aquí al lado, todos los jueves del año. Pero ahí ha pasado absolutamente todo el mundo. Todos los presidentes de gobierno, todos los ministros, toda la gente de la oposición, todos los empresarios, estos reyes, los reyes anteriores, yo no sé, militares, curas, bueno, curas no, cardenales o arzobispos como menos, los masones, o sea, para tener un invitado durante todos los jueces del año, durante 40 años, mes de agosto no, pues ha pasado todo el mundo por allí, repetían, policías, guardia civil, bueno, de verdad, jueces, lo que te puedes imaginar, fiscal, todo el mundo pasa por ahí. Entonces, cuando llevamos como 6 o 7 años, decidimos hacer lo mismo con chicas. Éramos menos, éramos 7 y nos reuníamos en Erriz. Hicimos y fueron fantásticos. Primero, ¿qué diferenciaba respecto a Crónica? Que los que venían, en el fondo creían que éramos pazuatas, te lo digo en serio. Así. Sí, Pero porque puedo muchas ver a veces, las chicas. claro, sí, porque en muchos casos eran ya que los conocíamos de antes o que habían pasado por Crónica, como yo los conocía, yo coincidía en los dos grupos. Y es que era como si estuvieran confesando, de verdad, entraba en cosas personales, o sea, funcionó muy bien el Tuvo grupo, un muy impacto brutal. fue un pacto brutal, porque ahí sí se publicaban las entrevistas, en cambio en Crónica no. En Crónica no se publicaba, en Crónica teníamos una información excepcional, precisamente porque no se publicaban las entrevistas. Eso es lo que diferenciaba. O sea, lo que nos unía, los dos habíamos formado grupos para sumar esfuerzos y poder llevar a gente que a lo mejor yo sola no hubiera podido llevar. Yo podía aportar a otras personas que tenían una buena o muy buena relación conmigo y que se fiaban de mí, de que yo pertenecía a ese grupo y por tanto los demás eran gente también de fiar. Y en el RIS también dijimos, vamos a hacer lo mismo, un desayuno, pero para publicar, con la entrevista que se publicaba. Y ese fue fue el final del grupo, fue la publicación. Porque tú lo has dicho, Pilar Urbano, que pertenecía al grupo, hizo Julia Navarro una gestión con Felipe González para que viniera, en un momento muy crítico en el gobierno, y que por problemas internos. Y entonces Felipe le dijo, pues mira, si hacemos una cosa, no voy al RIZ, pero vosotros venís a la bodeguilla. Y entonces le explica lo que es la bodeguilla. Hemos transformado una antigua bodeguilla en un sitio por donde iba a reunir a la gente pues todos los viernes, cosa que hizo durante muchísimos años. La inauguráis vosotros, pero no publicáis una línea, o sea, no aparece una entrevista. Ahora vais a tener, si queréis, las claves de todo lo que está ocurriendo en España, en el gobierno y en la oposición. Yo os invito a cenar allí, yo cocino para vosotros, pero el compromiso es este. Entonces Julia nos lo trasladó y dijimos todos que sí, claro, porque te importa mucho más la información que Claro. apuntarte el tanto de haber visto el presidente de gobierno. Si todo el mundo sabe que hemos visto al presidente de gobierno 20 veces, o sea que no pasa nada. Estuvimos allí, estuvimos hasta las 2 de la mañana, nos cocinó Felipe un pescado buenísimo, que es su especialidad, y nos contó de verdad todo lo que estaba pasando. Y a los 3 días apareció todo en la ABC con Pilar Urbano. Entonces nos convocaron, fuimos todos, nos reunimos las 7 y, y entonces decidimos, dijimos de todo. Llamó Felipe cuando estábamos con ella, y le pedimos perdón a Felipe en todos los idiomas, por supuesto, y a Carmen y a Pilar le dijimos que bueno, Que hasta aquí sí, hemos llegado. no sé qué, Pilar siempre tenía disculpas para cosas. Y bueno, acabamos con los desayunos de risa. Qué pena. Entonces, como al año, hablando un día que estábamos en las Cortes y dijimos, ¿pero por qué vamos a acabarlo? Si o lo hacemos sin Pilar o llamamos a 2 más que mujeres, porque eran mujeres, y entonces, muy bien, pues empezamos. Buscamos una primera persona que no me acuerdo quién era, y entonces me dicen, llama al director del RIS y dile que empezamos. Y le llamo y hablo con él y me dice, ¿puedes venir a verme, Pilar? Y dije, pues mira, estoy en las Cortes, o sea que puedo ir ahora mismo si quieres. Voy a verle
Y dice, me acabas de ponerme tengo un problema gravísimo con vosotras. Yo, ¿cuál es? Y dice que Pilar Ruano viene aquí a pedirme un papel, pues para Hacienda, para que, por los gastos del desayuno y eso. Y dice, y me enteré después que lo había utilizado para registrar el nombre de Desayunos de Cris. Con lo cual no podéis utilizar la marca porque la tiene registrada ella. Pero, hay un agravante más, que cuando se monte el escándalo, cuando vosotros queréis hacer esto, se va a saber que Pilar ha registrado una marca que no se puede utilizar porque nadie puede utilizar la marca de Riz sin autorización del Del Riz. propio hotel. Y a mí me cuesta el cargo. Entonces, yo no puedo esperar nada. Entonces, cuando dices, hay 2 personas al que hablo mal, sí, una le habla mucho tiempo llorando el rato con él, mucho rato hablando mal de él, que es Pedro Sánchez, y segunda es Pilar Urbano. Es que Sí, bueno, no, hombre, los datos, ahí sí que los no se datos puede hacer. mandan, Yo porque puedo, no se puede es más hacer. simpática o menos simpática, pero lo que hizo con nosotros fue, vamos, no hay por dónde cogerlo. No, eso fue, pero fíjate la diferencia de trabajo de tener una información de primera mano que no publicas, en nuestro caso de Crónica, Que para sí la entender, publicas, Carmen, ¿eh? sí la publicas. Bueno, Pero claro, tal cual, no, la publicas, pero tú eliges el momento, claro. la pones en el contexto, de a lo mejor la contrastas con otra fuente. Es decir, y a mí cuando tuve una vez una discusión con una profesora de periodismo, porque hice una entrevista, esas cosas que te piden los chicos de la escuela, de la Sí, facultad, para un trabajo, y entonces hablamos de los de récord. Entonces dije, bueno, los de récord es, tú cuentas todo, pero no das la fuente. Entonces me puso un correo la profesora diciendo, usted no tiene ni idea, no sé qué más, en Estados Unidos un off the record significa no publicar nada. Entonces yo les contesté y le dije que me estoy viviendo en Estados Unidos y además trabajando como periodista, y no es cierto, lo que haces es exactamente igual que en España. Otra cosa es lo de que tú pides confidencialidad confidencialidad. absoluta, ¿eh? Entonces eso, pues sí puedes, te comprometes a no publicar en absoluto, pero que puede ser alguna cosa relacionada con defensa o con interior, algo así. Pero si no, se publica todo. Y entonces le dije, vamos a ver, entonces los periodistas, ¿qué hacemos? Saber para nosotros mismos. Eso es un fraude. Yo todo lo que sé lo cuento. Ahora, elijo cómo lo cuento, Claro, a claro. quién comprometo y a quién no comprometo, y contrasto la información también con otras fuentes. Claro, yo cuento todo lo que sé. Claro, pero vosotros os reuníais con personajes de un extremo al otro, quiero decir, Con todo el era mundo. con todo. Ahora creo que yo me llama la atención que veo muchas veces, según ha dicho Pepito en su Twitter, o según ha dicho, o sea, ahora la información es por redes sociales Mm, y el acercamiento es por proximidad. Es sí. decir, los medios de derechas tienen información de la derecha y los medios de izquierda tienen información de la izquierda, Mira, pero no. el PP siempre ha sido infinitamente más respetuoso con la información. Y me da pena decirlo. Me da pena decirlo porque yo quería que fuera también el PSOE. El PSOE en tiempos también. Pero el PP, yo estoy harto de ir a reuniones con Feijóo ahora, con Rajoy antes, y antes con Aznar. Oye, y tiene relaciones espléndidas con columnistas, sabemos todos que son absolutamente de izquierdas y que son tan respetables en su ideología, como cualquiera que sea. Vamos, yo estoy harta de ir con columnistas que son de izquierdas y del país, a cosas que te invitan en Génova. Y sin embargo, No, en la parte, digamos, del PSOE no, no. y en la parte de Sumar tampoco, o pocos, Sumar poco, tampoco. tampoco. O sea, digamos, Fíjate, con Podemos un poco más. Con Sumar nada. Sumar nada. Bueno, luego estuvo Podemos allí, pero bueno, pero eso ya desde siempre. Normalmente es más respetuosa con la libertad en España, ¿eh? Con la libertad el PP, bueno, Vox no, Vox tienes que ser incondicional, ¿eh? Si no, Pero tampoco. sí, nada. Bueno, es verdad que Vox yo creo que desde el primer momento vetó incluso a periodistas, No, Vox, sí, Vox, sí, Vox, nada. tampoco, tampoco. Y para un poco suavizar el tema político, o suavizar, o dejarlo un poco aparcado momentáneamente, de todos los libros que has escrito, también hay otro que a mí me parece importante porque te toca de tu vida, que es el que hablas de madres solas, Sí, un libro que tú publicaste cuando adoptas a tu hija, sí, que también me parece importante que hablemos de esto, porque tú eres una mujer valiente que decides adoptar, bueno, valiente o con tu criterio, en una época decides adoptar a tu hija
optas por esa opción voluntariamente Sí, de ser madre sola sí, y lo mismo, porque es que ahora parece que es que esto antes era imposible, tú lo has hecho y es una hija maravillosa, la cual conozco sí. y es adorable y súper bien. Y en ese momento también yo creo que ese libro que tú escribiste tuvo bastante impacto, ¿no? Sí, hubo 2 libros que, en ese sentido, que tuvieron impacto. Uno bueno, el de Madre sola, que fue un encargo de una madre sola, que Claro, era Imelda sí, sí, lo sé, Imelda, y que me lo presentó otra madre sola, que era María Dolores Cospedal, que es verdad, también hizo lo que mismo. también, sí, Somos muchísimas. Bueno, hubo un día en el Congreso de los Diputados que estaba hablando con Iñaki Anasagasti y yo creo, con Nicolás Redondo. Y estamos hablando de hijos adoptados, los 3 teníamos hijos adoptados. Y entonces se vino a la estamos en el pasillo de charleta y apareció, Juanma de Garay, el ministro de Industria, y dice no sé qué, y dice: "Ah, pues sí", entonces dice: "No, no, yo también, mi hijo es adoptado". Y entonces no sé quién, no sé si fue, y dice: "¿Hay alguien que no tenga un hijo adoptado?". Dice, porque no. o sea que era Y muy, a mí pasaba con Juan Carlos Ibarra, Rodríguez Ibarra, que también tenía una niña adoptada, y Rafael Vera también, pero cuando me llamaban, sobre todo Juan Carlos, hubo una época que, pues eso, como se lo contaba a la niña y tal, y yo había recomendado un libro, y entonces él me llamó, y era un momento que era uno de los varones importantes del PSOE, y en la agencia: "Te llama Ibarra, te llama Ibarra". Entonces, y decía: "¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado?". Pero yo: "No, no, estamos hablando de un libro para temas de adopción". Es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo a mi hija, la tiré por la ventana en la adolescencia, yo creo que bueno, todos los días, todos, como todos, pero lo mejor que he hecho en mi vida. Mira, yo cuando la traje era un bebé pequeñísimo, tenía 9 semanas cuando la adopté, y para llegar aquí, pues, arreglar todo el papeleo y todas las cosas, fui a hablar con un amigo mío psiquiatra, amigo entrañable además. Y le dije: "Vamos a ver, Chema, cuéntame, qué temas, o sea, qué me asesoras en momentos difíciles". Dice: "Mira, yo tenía muchas cantidad de pacientes, nunca he tenido ninguno, que tuviera problemas con un hijo adoptado o con una hija adoptada". Y dice: "Pero los he tenido cuando un hijo, uno de los niños o niñas o lo que fuera, adolescentes, tienen un problema, y entonces el padre considera que es un problema porque es un niño adoptado. Y no es consciente de que todas las personas tenemos hijos que en un momento determinado te dan ganas de pegarle un bofetón, o se enfrentan, o sobre todo en la adolescencia, y dice: "Entonces, por Dios, el único que tú actúa como tú debas, pero nunca pienses que tienes un problema con tu hija porque es una hija adoptada". Y lo lleva a rajatabla. Es más, un día me dijo: "Cuando llegue la adolescencia", dice: "Te lo digo porque ha tenido y ha tenido, porque se ha muerto ya, a muchísimos pacientes. Y, el adolescente tendrás problemas, y te va a decir lo que más te duele, sin ninguna duda. Se va a querer ir de casa y te puede decir lo que más te duele, que te puede decir, eh, tú no eres mi madre. Estate preparada para eso". Yo estaba preparada, pero nunca me lo dijo, claro. nunca. Y Yo me sí, acuerdo de Chema, constantemente. porque fue tú la persona que te orientó, pero además en tu caso, aparte de ser una hija adoptada, es que tú has tenido a tu hija sola, porque entiendo que Sí, muchos de estos sí, hombres, sobre todo, sí, que has citado, sí. adoptan un hijo, una Sí, hija en una una amigo, pareja, una pero pareja, sí. a mí me parece un acto muy, como muy pionero y, bueno, pionero, muy valiente en esa época, decir, no, no, es que la quiero yo. O sea, me da igual si tengo un marido, no lo tengo, es más, no Sí, lo quiero, en sí, tu caso, ¿no? sí. Entonces, eso me parece De importante. hecho, hacía en un tiempo que llevaba hablando, pues, pensando en esta posibilidad, y acababa de romper con una pareja, y entonces dije: "Pues si efectivamente te quiero, tiene que ser ahora". Porque, pues, si me volvía a tener otra, y que ya fuera yo ya una persona que tuviera una hija, ¿no? Eh, y me alegro muchísimo porque de haberlo hecho yo sola, fíjate. Yo creo que muchas veces estos problemas que tienes con los hijos, afecta una barbaridad a las relaciones de pareja. Fíjate la cantidad de personas que tienen hijos problemáticos y ¿Mm? montañas y acaban rompiendo. Muchas veces los hijos no se dan cuenta de cómo el intentar imponérsele, ya no hablo de enfermedades, que eso es más grave todavía, ¿no? Pero o discapacidades, o digamos, tiene más valor la gente que adopta niños discapacitados, que hay montañas, ¿eh? Pero
muchas veces el tener un hijo conflictivo que se enfrenta a los padres y tal, en porcentaje altísimo rompe las familias. Yo me acuerdo eh, más de una vez, Julia era una niña buenísima de pequeña. Solamente estaba cuando estaba enferma. Sí, pero cuando era bebé, por ejemplo, yo podía pasar la noche entera con ella cogida en brazos porque me he dado cuenta que tenía sobre todo oídos, cosas de esas. Y yo diciendo, si yo tuviera en este momento un señor durmiendo al lado, a lo mejor diría, pero déjala ya, pero no sé qué, Ya, ese tipo de cosas, ¿no? claro, bueno, tú además eres una Claro, mujer muy independiente. sí, Creo que una mujer independiente también, pues efectivamente se evita problemas muchas sí, veces sí, sí. que no todo el No, mundo vale pero he para. tenido parejas, pero Sí, pero no, al margen claro, al margen de Julia. del Y tema. luego ya decía, ya no, quería más. Me retiré en un momento determinado de parejas. Ya. Y otra faceta que también me gustaría que comentáramos es tu faceta de novelista, que aunque la mayoría de los libros que tú has publicado son de no ficción, es decir, yo creo Sí, que has pasado por, como hemos hablado antes, por toda la transición, por toda la política actual, por el rey Juan Carlos, sé que es, que lo conoces muy bien, que has hecho todos los viajes del rey y tú has retratado, que me parece un tema también importante, es conocer tu opinión, pero bueno, al margen de todo eso, el de las espías, que a mí me parece un libro fascinante y que sí estaba yo cuando lo sacaste, lo publicamos, No sabes nada de mí, que me sí. parece que es un libro que yo recomiendo mucho porque Pilar se adentra en el mundo de las espías españolas, el CNI, que no se conocen. O Mm. sea, la gente habla de los espías y piensan que James Bond o algo Sí, así. sí, sí. Pero las mujeres, hasta el punto que la actual directora del CNI creo que es una mujer Sí. y tú retratas ahí, me parece un libro muy interesante en ese sentido. Pero aparte de todo eso, te metes en la novela. Pues fue una vez que me presentaron en no me acuerdo qué sitio. Yo tenía ya varios libros en circulación, político como todos los que hacía, y alguien me presentó como escritora. Creo que fue en La Bañeza, fíjate, en la Feria del Libro de La Bañeza. Y entonces yo dije: "No, yo no soy escritora". Entonces me "¿Cómo que no es escritora? Usted escribe libros". Digo: "Sí, pues para mí yo soy una periodista que escribe libros, Ya, pero, para mí una escritora es alguien que va más arriba, que tiene que lo mío en el fondo no es más que un trabajo periodístico, que en vez de tener, pues yo qué sé, 10 páginas, pues tiene 400. Pero yo no me digo, hasta que yo no escribo una novela, digo, porque yo no soy nada de poesía, ni no soy sensible con la poesía, no me y ensayos, pues, sí, todos los que he escrito son políticos y sociales, ¿no? Pero el día que escribo una novela, y me dijeron: "¿Cuándo la vas a escribir?". Digo: "No sé, pues cuando se me ocurra, cuando tenga". Y conocí una historia en Galicia, de un personaje que me impactó, y de repente dije: "Aquí tengo el origen de algo que puedo desarrollar". Es ficción, la novela es completamente ficción, pero me sirvió para contar algo que a mí me ha hecho reflexionar muchas veces, que es yo soy una tierra de inmigración. Y de emigración, no de inmigración. Y cuando mi familia era de tenemos una casa familiar en la aldea, que la seguimos teniendo, una aldea de Galicia, que es un lugar, ni siquiera es una aldea, y he conocido, era una aldea, por ayer había mujeres nada más, todos tenían a los maridos, o a los hijos, o a los hermanos fuera. Y estoy hablando de los años 50, por ejemplo, ¿no? Y contaban historias, y dije: "Bueno, pues, ¿y por qué no contamos no cuento cómo es la historia de quienes emigran?". Que hay montañas de novelas de quienes emigran, empezando por Onassis, yo qué sé, emigrantes que se han hecho multimillonarios, pero nadie cuenta la historia de las mujeres que dejan detrás. Y entonces, pues, he escrito un libro en que cuento dos épocas distintas, emigrantes en América y las historias de las que dejaron detrás. Y bueno, tú lo sabes muy bien, ha funcionado muy bien, se siguen vendiendo libros súper y bien. es muy tierna y muy gallega, muy Sí, gallega. pero no solo gallega, porque recuerdo perfectamente que en Asturias Bueno, Asturias se vendió fue muchísimo, brutal, fue pero brutal. porque es verdad que aquí hablamos de eso, pero no se había escrito una novela, primero sobre un tema que ha sucedido muchísimo, Sí, porque la gente se ha ido de España en los años 50 buscando el paraíso, sea Argentina, sea sí. México, sea donde sea, ¿no? Pero además tú la cuentas desde la óptica muy humana, muy personal de las He conocido mujeres. muchísimas, he Claro, conocido muchos. claro. Fíjate, pero y luego me documenté una barbaridad. Yo siempre digo, estuve un año documentándome, con lo cual aprendí muchísimo, pero fui hasta el Museo Naval.
con un almirante retirado que me asignaron del museo para que me informara de cómo eran los barcos, en qué condiciones se viajaba, las diferentes épocas. Porque claro, escribo los años finales del siglo XXI, el siglo XX y mediados del XX, qué comían, qué no comían, los médicos, todo, los barcos. Pero es que luego estuve hablando con muchísima gente del Centro Gallego de Buenos Aires, porque se desarrolla en Galicia, en Buenos Aires, todo lo que fue la construcción de Puerto Madero, porque iban allí a trabajar. Hace nada bien el país que se había desmantelado ya el hotel de inmigrantes. Había un hotel para inmigrantes, nada más, que estaba en Puerto Madero. Pues estuve hablando con la gente de allí, o sea, me documenté muchísimo. Y me acuerdo un día, Carlos Rodríguez Brown me dice: Claro, conoces mejor la historia de Buenos Aires que yo". Digo: no, es que me he documentado mucho, ¿no? De cómo fue la devolución, de cómo iban trabajando, cómo vivían allí, o sea, todo ese tipo de cosas. Y luego las historias personales, porque Sí, siempre hay unas historias muy intensas, y cómo van desarrollándose, cómo era el problema de la alfabetización. Yo tenía un bisabuelo que era cestero, al que nunca conocí, y es decir, vendía cestos que vendía les hacía él, los vendía por las aldeas, ¿no? Y em, se emigró, nunca hemos sabido dónde emigró, porque él no sabía leer ni escribir. Entonces él contaba, nos contaba nuestro abuelo, que él contaba que había estado en un sitio y que sus primeros trabajos iban al campo de batalla y desollaban los caballos, los cadáveres de los caballos, y hacían odres. Entonces dijimos, pues en aquella época, ¿dónde había una guerra con caballos y que pudieran dejarlos abandonados? Pensamos que había sido en la guerra del Chacro, pero nunca supimos dónde había estado. Luego ya sí, ya estuvo en Buenos Aires, allí le tocó la lotería y se volvió a España con mucho dinero. Que lo primero que hizo al llegar a España fue casarse con la novia que había dejado, y luego en la aldea montar una escuela de niños y otra de niños, de niñas, sí. porque se dio cuenta de lo importantísimo que era, ¿no? Qué bonito, Pero sí, pero en la novela, sin embargo, a mí me impactó mucho lo bien que retratas esa mujer que se le va el marido así, fuera sí. y ¿qué haces? ¿Cómo le esperas? ¿Cómo sigue la vida? ¿Vuelve, Claro, no vuelve, no claro, y además vuelve? con cargas, ¿Qué porque pasará? ¿Tus tenía hijos? O hijos, sea, todo, todo. te echas otro novio en ese momento, otro Sí, amante, sí, otro sí, él, o sea, toda esa parte humana, sí, que obviamente está sustentada de toda esa sí. documentación, yo creo que es lo que hace el éxito de la novela, porque te pones muy en el papel Pero de pero esas he mujeres, conocido ¿no? muy bien aquel drama. Muy Sí, bien, muy bien. ¿no? Y de los Hay un hombres hay un también. personaje que la pongo, pero que no es protagonista, pero la menciono, que se llamaba, Marusha, eh, que, eh, que siempre decía que tenía siete hijos, y su marido se había ido hacía mucho antes de que hubiera tenido a los hijos. Y entonces, cuando te contaba, a continuación te añadía siempre, en gallego te lo decía, pero cada uno con un hombre distinto, ¿eh? Porque mi hombre estaba en América. Entonces, a mí al principio me costaba entenderlo. Y me decía mi madre: "Claro, mujer, es que no es lo mismo". Marusa te lo cuenta, porque si ella te dice: "He tenido 7 hijos con un hombre aquí", pues había sido desleal con su marido, que había emigrado para darle una vida mejor. En cambio, si era uno de distintos, pues era decir: "Bueno, me ha acostado con una serie de personas, pues también tengo necesidades", ¿no? Claro. Y lo decía con orgullo, pero cada uno un hombre distinto, lo decía así. No Pero sigo para con que el veas un mismo, ¿no? poco esa psicología de esas mujeres. Sí, sí, eso O sí, sea que, y eso lo pongo como una pincelada, no es un personaje que luego, pero es personaje real. O alguien que llega de repente después. El problema de estas mujeres es que no sabían ni dónde estaban sus maridos, y esto lo cuento porque ni si iban a volver algún día. claro. ¿O qué harían? Que ¿Qué también harían? cuentas la parte de qué hacían ellos allí, porque Claro, se también es cuentan un las dos cambio de cosas. vida, Cuento claro. la vida del que se va, en dos épocas distintas, y la vida de las que se quedan también en épocas distintas. Sí me encantaría ir a la aldea, que hago muchísimo, pues sí me manteniendo en la casa allí, centro de reunión de todos, y veo que esas mujeres a las que yo describo en el libro son personajes ficticios, pero que tengo las referencias, pues sus hijos son ingenieros, abogados. Digo: "Pero estas señoras". La Galicia que yo conocí era una Galicia de los campos, estaban llenos de mujeres, con los pañuelos negros y con el sacho al hombro y la leña en la cabeza, o lo que fuera en la cabeza, Trabajando, para trabajando. claro. Es el trabajo de los hombres, lo hacían Sí. ellos. Volveré a buscarte, se llama Volveré a la novela. buscarte, sí, y es La muy tierna. recomiendo muchísimo, Me porque llamó el un que le interesa un día un político, y me dijo, eh: "Oye, ¿tu novela de qué va?". Dice: "Porque tengo aquí a un amigo suyo, amigo común,
Y dice, y me ha dicho que he llorado como una magdalena. Y, y yo, pues sí, se llora como una magdalena. Y porque es muy tierno, yo creo que es muy tierno. Sí, sí, Es empatizas muy y tierno cuando la sientes gente mucho siente, además, lo que sabe que es pasa. real lo que se Sí, cuenta y sabe que es claro. real. Sabe Sí, que es sí. real. No, esta, apúntenla. Yo ya me voy a apuntar El mago del Kremlin. En el hombre. Apúntense también Sí, el sí. Volveré a buscarte, aparte de cualquier libro de Pilar y muy especialmente este que recoge pues todos los recuerdos de su vida, que yo creo que es, bueno, entiendo que hay muchas cosas que has dejado fuera. No, pues son los profesionales nada más, ¿eh? No, ya. Solo los profesionales, no. Sí. Pero es que además, yo siempre digo, yo he tenido vida de periodista política, pero yo hasta llegar a la política me pasaron muchas cosas. Yo he conocido, o sea, mi primera entrevista fue Serrat, No, eso te iba a cuando decir. Serrat era el top, ¿no? Que tú has Y cada conocido vez, ahí, pues, claro, Yves Montand, has entrevistado a Indira Gandhi, es decir, yo creo que has tenido muchísima gente. la suerte, y lo cuentas en el libro, de entrevistar a grandísimos Pero yo no personajes. entrevistar, es que algunos de ellos participaron en mi vida. Los de Yves Montand que contabas. Claro, sí, eso Gracias a Yves sale en el Montand libro. conseguí mi primer trabajo serio y mi primer amor, gracias a Yves Montand, lo cuento, o sea que o Melina Mercuri, ¿sabes lo que es estar con Melina Mercuri? La gente que es joven no sabe quién es, pero Melina Mercuri cantando en el Pireo con ella, pues es que eso es irrepetible, irrepetible. Han pasado cosas que yo, mi hija cuando leyó el libro me dice, mamá, es que la gente no te va a creer. Y digo, y dice, yo sé Da que mucha envidia. no, pero es que además es lo que pasa, que me decía, es que hay un problema. Dice que muchas de las cosas que cuentas con compañeros se han muerto. Digo, bueno, pero bueno, Julia Navarro presentó el Julia libro, Navarro, sí. Julia Navarro, que Sí. es testigo de que Y con efectivamente Julia, tú has tenido una etapa, de todo, una hemos parte de tenido, amistad enorme, hemos viajado una barbaridad juntas, nos ha pero pasado de todo, nos ha pasado de Oriente todo. Medio habéis hecho, y hacíais un programa también de entrevistas políticas Sí, en Televisión sí, Española Centro de Poder, que que tuvo por mucha cierto, sí, importancia. se había grabado encima y ahora, hablando cuando estaba promocionando este libro con una chica de antena de Televisión Española, me dijo, pues están recuperando aquellas cosas ahora con las tecnologías que se habían grabado cintas encima. Y me ha mandado Centros de Poder entero y se lo manda a Julia el otro día. Ay, qué Sí, curioso. Que es un en el, documento absoluto, sí, sí. eran las entrevistas, fue una idea nuestra, que propusimos a Televisión Española y nos la aceptó inmediatamente. Era entrevistar a los presidentes de las instituciones del Estado en sus despachos, con lo cual conoces un poco el sitio, que nos explicaran el edificio, por así decir, y cuál era exactamente el trabajo que tenían, y luego hablar de que estaban todos, bueno, el presidente de gobierno, que era Felipe en aquel momento, Fraga, que era el líder de la oposición, estaban todos los dirigentes de los partidos políticos allí, y luego estaba pues, el presidente del Tribunal Constitucional, de las Congreso, de las Cortes, del Congreso del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, todos los presidentes, y eran entrevistas, que la verdad es que estaban muy bien. Pues sería un tema interesantísimo a retomar Pues desde una televisión pública, porque claro, pero era otra época. claro, era otra Claro, época, pero ahora con mayor motivo, porque claro. uno de los problemas que tenemos, yo creo, es la falta de conocimiento, de información de los temas, Sí. porque yo creo que en el periodismo es el titular. Pedro Sánchez ha dicho, Trump ha dicho, no sé qué ha dicho. No, ¿cómo funciona esto? Lo que decías tú antes, Poder Judicial, Constitucional, normalmente los ciudadanos... Comité no- Olímpico Internacional, Comité porque Olímpico Internacional. teníamos una serie de gente españoles que estaban al frente de instituciones. Sí, Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, que era Samarán, Samarán, a Solana, que estaba en la OTAN, claro. es decir, que con una serie de Sí. gente que tenía proyección internacional en instituciones también, no como ahora que no tenemos a nadie. Pero en Claro, aquella sí, época, bueno, claro, pero estaría bien desde una televisión pública, en vez de hacer otros programas, ya que pagamos todos, lo digo como parte de que pago, pues yo lo digo, en vez de hacer otros programas que creo que no corresponden a una televisión pública que están haciendo, sí, sin embargo, sí un programa de ese estilo pues está, tendría todo el sentido, porque realmente no sabemos claro. cómo funciona. Presidentes de comunidades autonómicas, Claro, de las históricas, cogimos a Garicochea, que era el vasco, Pujol, que era el catalán, Fraga, que era el gallego, que eran las tres históricas, o sea, salían como 15, 16 programas, pues ya están en Televisión Española. pues nada, estaría muy bien que que por lo menos No, sí. copiaran la idea, que no creo que lo hagan, Eh, porque creo que están pensando en hacer un programa con Belén Esteban, o sea que no creo sí, que estén en el mismo mood que estabais Estuvo vosotros. muy bien el programa, tardamos mucho fue como un par de meses,
pero nos quedó muy bien, nos quedó No, muy bien. claro, y además yo creo que sería muchas cosas, incluso servirían, porque, insisto, conocer quién gobierna Sí, cada ese tipo de centro, de cosas que te sí, afectan, sí, 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 sí. yo creo que es interesante y también nos ahorra Claro, discusiones, que muchas veces no sabes, pero, a ver, ¿esto dependía de la autonomía sí, o depende del ministro o del esas claro. cosas que yo Sí, mira, reconozco que muchas veces en me uno de los pierdo? programas, era con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es el presidente del Supremo. Era Pascual Sala, y se quedó una frase para la historia. Se acababa de aprobar la ley del jurado, que en España no había jurados antes, jurados populares, Sí, eran tribunales, y había mucha polémica con eso, ¿no? Entonces le preguntamos, si usted estuviera, que comparece, está acusado y tiene que, ¿qué preferiría? ¿Que le juzgara un tribunal o que le juzgara un 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 jurado. jurado? Y dijo, si fuera culpable, un jurado; si fuera inocente, un tribunal. Claro, pues una frase Sí, la que la ignorancia, piensas y dices, conocimiento de claro, y dices, la seguridad me la da un tribunal, que es lo que estaba diciendo. claro. Pero lo dijo con esa frase, si fuera culpable, que me juzgue un jurado; si fuera inocente, un tribunal. Esa frase nos la dijo en ese programa Pascual Sala y se repite muchísimo cuando se pregunta, cuando alguien pregunta, ¿qué prefieres y tal? La frase de Pascual Sala, y fue en ese programa, Centros de Poder. Pues Pilar, te quiero agradecer muchísimo que me vas a dedicar y me vas a dejar este libro para Sí, esta estantería, porque en esta nueva etapa de Quiero un libro tuyo, queremos llenar esta estantería con libros maravillosos, con pues, libros de autores a los que merece la pena leer. Como no vamos a poner todos y además tú tienes muchos, pues vamos a elegir el último el que último. yo Sí, recomiendo, sí, que es un compendio de la vida profesional de Pilar, pero que desde luego hay muchísimos más sí. que pueden leer, algunos que hemos recomendado aquí y otros que están por ahí, porque si hacemos la lista entera Sí, sí, sí. nos da otra media hora más de programa. Pero que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Creo que Carmen. escucharte a ti siempre es aprender y que la gente sepa que te tienen todos los periódicos, en 32 periódicos, quien te quiera seguir en las televisiones, en la radio Sí, y que sigas sí. como estás, Pilar, Y que tú eres también, maravillosa. Carmen, y tú también que sigas.